A las 18. Información, voces y actualidad. Señal de ajuste. 4 horas, una sola tarde. Llega la columna del CINIG, el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género, y en este caso vamos a seguir con estos libros que por suerte se están editando y que hablan de la historia de las mujeres en determinadas actividades que por ahí, por esas épocas no eran tan habituales, y focalizadas en la ciudad de La Plata. Hay mucha historia, mucha investigación sobre las mujeres en la ciudad de La Plata, que está buenísimo porque no es tan habitual poder encontrar algo con tanto detalle. Vino Rosario Gómez Moya. Rosario, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. Y nos trajo, vamos a ver si puede... pero primero voy a meterlo así, vamos a ver si chumea bien. Este libro que se llama Cosas de Mujer, abogadas, escribanas y juezas entre la profesión y el cuidado, desde 1950 al 70 en la ciudad de La Plata, ¿no? Y tiene una muy bonita impresión, no sé ni por dónde lo estoy mostrando, pero no importa. Ahí va. Perfecto, exactamente. Es muy buena la edición del Grupo Editor Universitario, la verdad que sí. Me gusta cuando hacen ediciones piolas para poder la lectura. Pero bueno, es un tema muy específico en lo que vos estuviste investigando y que además tiene un detalle, el detalle de tapa, que me lo contaba fuera de aire. Contanos quiénes son. En la tapa hay una mujer... con su hija uno interpreta y con su nieta uno interpreta o otro hijo, no lo sabemos. ¿Quién es ella? Esa mujer es mi abuela y la bebé que tiene en brazos es mi mamá. La nena que está al lado es la prima de mi mamá, o sea, sobrina. No, en realidad es la tía de mi mamá, porque, bueno, esas cosas de las familias muy grandes que había... superposiciones de edad, 7 años, ¿no? Sí. Y bueno, eso tiene que ver con, y están, que eso es lo más importante por ahí de la foto, están en el estudio de mi abuela, que era escribana, y se había en un primer momento armado su escribanía en la casa. Entonces, bueno, por eso también la superposición de lo profesional y lo doméstico, que creo que esa foto retrata también, y bueno, y por eso la elegí para ilustrar la tapa del libro. Está buenísima. ¿Vos elegiste este tema por una cuestión de coincidencia familiar o de curiosidad, podemos decir, familiar? Sí, yo cuando decidí que quería seguir mis estudios de doctorado, tenía claro que quería hacer un estudio histórico y tenía claro que quería entrevistar gente. Como que en la maestría me había dado cuenta que me encantaban esos espacios de intimidad que se daban cuando el objeto de estudio, entre comillas, eran personas que estaban vivas y que podías preguntarles y charlar. Entonces fui con estas dos premisas, bueno, y que me quería dedicar a los estudios de género, ¿no? Como que esas 3 cosas eran las que yo tenía en la cabeza. Y fui con estas 3 cosas a mi directora, Adriana Balobra, que es la directora del CINIG, y ella me dijo, bueno, mira, lo que necesito que me hagas es que me escribas en una carilla algo que tenga que ver con vos, que te interese, lo que sea, como algo con lo que vos te quieras presentar o que pienses que te puede ayudar a pensar en tu tema de estudio. Me dice, porque un doctorado es muy largo y si no te enciende lo que investigás, no se termina. Claro. Como para mí ese fue el mejor consejo que me podrían haber dado. Entonces me dice, bueno, ¿por qué quieres estudiar sobre género? Y entonces ahí como que escribiendo esa página que me pidió, que por suerte guardo y es muy graciosa porque es muy catártica, ahí lo primero que me salió fue decir que me parecía muy injusto todo lo que pasaba en mi familia de origen, digamos, en la familia de mi mamá, que había muchas mujeres profesionales, con una historia de larga data, ¿no? Tipo mi bisabuela profesional. Claro.
pero que siempre se habían hecho cargo de lo doméstico. Como que no se había puesto en cuestión, digo, el hecho de que ellas tuvieran sus propias carreras profesionales, carreras, digo, universitarias, pero además en algún punto, podríamos decir, no sé si lucrativas es la palabra, porque por ahí es un poco exagerado, pero quiero decir, con un componente económico importante. Claro. Sin embargo, ellas eran las que se hacían cargo solas de la casa, ¿no? Como, digo, estábamos en los almuerzos familiares y se levantaban ellas a poner la mesa, a levantarla, etcétera. Y no los varones, no mis familiares varones. Entonces, bueno, escribo eso y Indy, que es muy sensible y le gusta como el chisme familiar también, hay que decirlo, me dice, che, por acá tenés algo re piola, como me parece como re llamativo que esto, que tengas como esta historia de mujeres profesionales, universitarias, que eso te haya interpelado a vos en tu propio, porque a mí me había interpelado, ¿no? En mi propio derrotero, digamos, universitario. Y esto es una pregunta de investigación, como esto que tenés, como este problema que planteás. Entonces un poco empezó por ese lado. Al principio empecé a ver a mi bisabuela, que ella estudió en la UNLP también, a principios en realidad en la década del 30, no a principios de siglo. ¿Y ella se llegó a recibir? Se llegó a recibir de bioquímica, mi bisabuela. Al principio empecé por ella, después un poco viendo la bibliografía, pasaba de que las universitarias de esos años habían sido más o menos estudiadas, falta igual un montón, pero sí. Había sido más o menos estudiado, y en el caso de las universitarias del periodo de mi abuela, que son los 50 y los 60, no habían recibido tanta atención así historiográfica. Y al mismo tiempo también estudiar a las universitarias de la época de mi abuela cumplía este otro requisito que yo necesitaba, que era entrevistar. Yo quería entrevistar personas que estuvieran vivas, ¿no? Mi bisabuela ya lamentablemente no estaba viva en ese momento, ni sus amigas, ni nada. En cambio, mi abuela sí, y sus amigas profesionales también. Ah, bueno, tenías entonces ahí como que un cuerpo así para estudiar. Me parece interesante esto que vos planteas en general, los doctorados, las investigaciones, si uno siempre piensa en bibliotecas, en libros, en cosas ya, en indagar sobre, y vos por ahí lo focalizás en indagar sobre las propias personas, sobre los propios testimonios vivos, en alguna medida. Exacto, la idea era que la fuente principal de mi investigación fueran esas entrevistas que yo iba a empezar a hacer, y que se, nutrieran de otras fuentes que yo fuera buscando a lo largo de la investigación. En eso, el archivo de la UNLP de acá fue un lugar clave para mí. En el momento donde yo me acerco, lo estaban armando, era algo bastante nuevo, digamos, en su expresión más institucional, sí, digamos, ¿no? Con una directora del archivo, con, una genia, Laura Casareto. Y bueno, y a partir del contacto con ella, empiezo como a buscar en el archivo de la UNLP. Después estuve trabajando mucho en la hemeroteca de la Facultad de Derecho, de acá de La Plata. Y en estadísticas universitarias nacionales, ¿cómo se dice? Publicaciones de la época, claro. Todo lo que más o menos de lo que nos agarramos quienes hacemos historia para reconstruir el contexto. Pero sí podemos decir que la principal fuente de la investigación fueron las entrevistas. Que fue tu abuela, y encontraste también otro cuerpo de mujeres, digamos, sí, de esa época. Exacto. Todas que pasaron por la universidad, digamos. De La Plata. De La Plata. Exacto. ¿Todas recibidas o encontraste algunas que tuvo que abandonar por alguna circunstancia? Todas las que yo entrevisté se recibieron. No todas lo hicieron de un tirón, digamos. Hay algunas que en el medio dejaron la carrera y la retomaron años después. Exactamente, el hilito del cual tiré primero fue mi abuela, pero bueno, después empezaron como a surgir otras puntas, digamos, y terminé armando un corpus de entrevistas de más o menos 32 entrevistas a varones, mujeres, y también a hijos e hijas de profesionales del derecho, digamos. Me crucé con dos casos. Uno era el de la primera jueza de la provincia de Buenos Aires, y el otro caso, el de una mujer que fue jueza acá en el Departamento Judicial de La Plata. Y esas dos personas ya no estaban vivas, pero sus hijos sí, y bueno, tuvieron la generosidad de contarme su historia. Y bueno, estuvo muy bueno porque también mi investigación se centra mucho en las relaciones familiares y en como la vida doméstica de estas mujeres. Claro. Entonces entrevistar a esos hijos fue como
tuvo, digamos, una perspectiva que yo necesitaba. Lo mismo cuando entrevisté varones, ¿no? Como que mi sujeto de estudio no fueron los varones, digamos, no me importaban mucho sus trayectorias, la verdad, pero me sirvieron... Ya estaban bastante contadas. Ya estaban bastante contadas, no me interesaba mucho, pero sí me sirvieron como punto de comparación. Claro. Entonces, claro, cómo les fue a ellos el proceso y exacto. ahí cotejabas con cómo les fue a ellas. Y, ¿sabes qué? Pensaba, ¿con qué porque vos debes haber ido con una idea, ¿no? ¿Y con qué te encontraste cuando empezaste a entrevistarlas? Bueno, con un montón de cosas. Yo creo que lo más sorprendente a nivel, si se quiere, investigación histórica, fue el lugar que tuvo la escribanía en las profesiones jurídicas para las mujeres en este periodo. Yo, digamos, tenía la pregunta sobre la escribanía porque justamente mi abuela había sido escribana, pero digamos que dentro de lo que es la bibliografía sobre profesiones jurídicas, los abogados tienen como la mayor, ¿cómo se dice? El mayor peso, claro. No se habla tanto de los escribanos, no conocemos mucho sobre la profesión de escribanía, más que algunas cosas que tocamos de oído, ¿no? Sí, como que parece algo más burocrático, ¿no? Exacto, totalmente. Entonces, una de las cosas que me sorprendió un montón fue darme cuenta que la escribanía como profesión había tenido más peso entre estas mujeres que la abogacía. Entonces empecé, digamos, eso se convirtió en una pregunta de mi investigación, claro. Y empecé a preguntarme, bueno, ¿por qué? ¿Por qué la escribanía había sido más atractiva para las mujeres que lo había sido la abogacía en estos años? O sea que esa fue, digamos, de las más gratas sorpresas que tuve porque me abrieron como un panorama que no había sido... Y tendrá que ver con que por ahí la escribanía se podía resolver más fácil con la vida de cuidados que por ahí la abogacía que uno presume, que es más para afuera, más hacia afuera tienes que salir. Re sí. Por un lado lo que pasaba con escribanía, o sea, digamos, en mi investigación yo llego como a dos conclusiones. Una tiene que ver con la etapa universitaria. La escribanía en ese momento, ahora no, en ese momento era una carrera más corta. Bastante más corta que abogacía. Como el magisterio cuando se hacía, ¿te acordás que era como, creo que, no sé, en el mismo secundario terminabas, podías ser maestra? Bueno, esto no era exactamente así porque sí se estudiaba en la universidad, pero era una carrera que tenía, pongámosle, ellos lo medían en cantidad de materias, pero que en promedio llevaba 3 años terminar. Claro. En cambio, la abogacía llevaba más o menos 5 años. Ambas compartían, la característica de que podías rendir libre. Bueno, tenían un montón de cosas en común, pero la duración no era una de ellas. Y entonces, ese fue como una primera explicación que me brindaron mis entrevistadas. Bueno, era una carrera más corta. Me permitía terminarla antes de casarme. Estamos hablando de un periodo, claro, en el que la edad del matrimonio... Hablamos de los 50 a los 70. Exacto. Bien. La edad del matrimonio todavía era muy joven. O sea, la edad promedio todavía era muy temprano, ¿no? Era 22, 23, 24 años. Entonces, el matrimonio coincidía con las carreras universitarias de las personas. En el caso de los varones, eso no suponía un problema. Para los varones era lo mismo casarse en el medio de la carrera, claro, porque, en todo caso podía suponer un problema en el sentido de que quizás todavía no podían ser proveedores del hogar porque claro, no tenían su título universitario. Pero en el caso de Derecho no era así, porque la mayoría de los estudiantes de Derecho trabajaban. Claro. Como ocurre hoy en día, Derecho era una carrera que te permitía trabajar porque rendías todas las materias libres. Entonces, para los varones no era un tema casarse mientras estaban estudiando. Para las mujeres sí. Porque, ¿qué pasaba? Esto no lo digo yo, sino que ya había sido investigado y, por ejemplo, mi codirectora, Graciela Queirolo, habla mucho sobre esta temporalidad del trabajo femenino. Ocurría mucho que las mujeres cuando se casaban y tenían hijos, hacían como un impas en sus trabajos, en el mercado de trabajo, en sus trabajos remunerados, para casarse y justamente criar a sus hijos los primeros años. Y una vez que los hijos eran un poco más grandes, que ya estaban escolarizados, retomaban sus actividades laborales. Entonces, lo que me planteaban mis entrevistadas era que escribanía les permitía hacer eso sin dejar una carrera a medio terminar. Claro, por el tiempo, el lapso que le daban, lo podían programar. Decir, exacto, bueno, como era cortita, claro, si salían del secundario con 18 años, bueno, a los 21 ya estaban recibidas, listas para casarse. Exacto. Entonces, ese fue uno de los motivos. Y otro de los motivos es
es justamente lo que decís vos. Escribanía, a diferencia de abogacía, no tiene como este componente tan importante en abogacía de patear tribunales, ¿no? Que Claro. me lo relataban así mis entrevistadas. Abogacía tiene el ejercicio privado de la abogacía tiene un costado muy público, muy de hacer relaciones. Muy de rosca también, ¿no? Mucha Muy de rosca, mucho cafecito Claro. en las cercanías de tribunales. En cambio, escribanía no tiene eso. Escribanía, vos tenés tu escribanía, tenés tu escritorio, como que se decía en ese momento, tenés tu escritorio y vos misma decidís, o vos mismo decidís los horarios en los que atendés, decidís la cantidad de horas que trabajás. Digamos, es como si vos tuvieses un trabajo autónomo, pero con el beneficio de que tenés un registro que te da el Estado para sentar en ese registro todos los contratos que vos certificás, de los que Claro. vos das fe. Digamos, tener ese registro te asegura tener trabajo. Pero como tiene este otro costado de las profesiones autónomas de que vos decidías la cantidad y la cantidad de horas que trabajabas y los horarios de tu oficina y todo. Claro. Así que eso, digamos, les permitía compatibilizar su vida profesional con su vida doméstica mucho más fácil que las abogadas. ¿Y qué pasaba? Eso que me queda la duda, yo me tengo que poner los anteojos y poner acá. ¿Y qué pasaba cuando ya se casaban y tenían hijos, no? Se recibían de escribanas, incluso, bueno, después vamos a hablar de las abogadas. Pero vamos a arrancar hablando de las abogadas, porque calculo que el proceso no debe ser tan diferente. Las que elegían abogacía, ¿por qué? Por lo que te contaron, ¿no? ¿Por qué lo elegían? Bueno, en parte las que elegían abogacía tenían una mirada un poco crítica de la escribanía, por el lado que vos comentabas antes de que la escribanía está como percibida como una profesión un poco burocrática. Claro. Si bien obviamente que del lado de los escribanos te pueden responder muchas cosas a eso, pero bueno, hablemos sobre lo que pensaban las abogadas. Y a las abogadas lo que les gustaba, por lo menos las personas que yo entrevisté, era la cosa del litigio, ¿no? Claro. Esta cosa de pelear una causa. ¿Qué pasa? Los escribanos se ponen en un lugar muy neutro. No representan una parte, sino que dan fe de un documento jurídico. Claro. Digamos, representan más bien, si se quiere, una posición estatal. En cambio, los abogados no, representan una parte y tienen que defender y tienen que meterse ahí en el barro, ¿no? Claro. De esa defensa, de ese litigio. Bueno, acá entra la parte más interesante, me parece, que es donde ya la mujer rompe un poco o contradice un poquito el rol en general que tenían en esa época. Totalmente, totalmente. En ese sentido, como que digamos que las mujeres en la abogacía sí resultaron más disruptivas del orden profesional de lo que lo fueron las escribanas. Claro. Bueno, y cuestión que estas mujeres que decidieron dedicarse a la abogacía tenían como esta vocación por el litigio, por la defensa de los intereses de una parte y bueno, esto que estaba contando, pero al mismo tiempo se enfrentaron, se dieron cuenta que el acceso a la profesión no era equivalente al ejercicio profesional. O sea, podían acceder casi en igualdad de condiciones con los varones. A eso le podríamos poner igual un pero porque las experiencias universitarias fueron distintas para varones y mujeres. Pero bueno, más o menos pudieron acceder en las mismas condiciones, pero cuando quisieron ingresar al ejercicio profesional de la abogacía, se encontraron con más obstáculos. Un ejemplo que para mí fue como muy rico y que me encantó desmenuzar, tuvo que ver con los matrimonios de abogados. Era muy común que en la carrera Claro. se conocieran, establecieran vínculos y de ahí surgiera una pareja y eventualmente un matrimonio. En ese caso, algunas de mis entrevistadas estuvieron en esta situación, a veces crearon un estudio jurídico con sus parejas desde cero y otras veces se incorporó la pareja al estudio jurídico familiar, Claro. ya fuera de una parte o de la otra. Y en esos casos se dio algo que para mí fue otra de las sorpresas de la tesis y que me parece como si lo puedo decir desde un lugar humilde, ¿no? Pero Sí. creo que fue uno de los aportes de la tesis, es ver que hubo una división sexual del trabajo jurídico. Y esta división sexual del trabajo jurídico no tuvo tanto que ver con una cuestión temática, como podríamos pensar, que también lo hubo. Claro, pero- sí, lo civil para la Exacto. mujer, lo penal para el varón y demás. Exacto, no tuvo tanto que ver con eso, sino con el tipo de tareas. Entonces, los varones, en estas parejas heterosexuales que se
que se consumaban luego de haber transitado la universidad juntos, los varones se ocupaban de todo lo que era el trabajo público, ¿no? De ir a tribunales, de atender a los clientes en el estudio, de cerrar los tratos a los que llegaban en las causas, etcétera. Y las mujeres se quedaban con una actividad que una de mis entrevistadas nombró de esta manera que me encantó, que como una actividad de laboratorio. Se quedaron con todo lo que era escribir los escritos jurídicos que presentaban en los juzgados, las cédulas, todo lo que es, digamos, sabemos que nuestro derecho es un derecho escrito, digamos, vos todo lo presentás por escrito. Todo eso era elaborado, en el caso de mis entrevistadas, por ellas en sus hogares. Entonces empezaba a pasar algo que era que los varones, digamos, el marido tenía una figura pública, era la cara visible del estudio, quien incluso hacía los arreglos económicos vinculados al estudio, y las mujeres eran quienes escribían toda la carne de los propios casos. O sea, quizás sabían más ellas del caso mismo que él, pero la parte más atractiva y más visible la tenía el varón y la mujer encima tenía la carga del cuidado. Bueno, y lo que sucedía es que esto, digamos, trabajaban en sus casas como parte de una estrategia para, entre muchas comillas, conciliar su vida profesional con sus vidas domésticas. Digo entre muchas comillas porque no conciliaban nada, ¿no? Digo, era una tensión constante. Y lo que sucedía era que su trabajo terminaba quedando, su trabajo profesional terminaba quedando invisibilizado y en muchas ocasiones terminaba no siendo remunerado propiamente, o sea, no siendo remunerado en su especificidad. Claro. El ingreso era el ingreso familiar, digamos, como era el estudio familiar. Entonces, por eso es que yo llamo a este trabajo de estas mujeres un trabajo profesional doméstico, porque tenía las mismas características que lo que en la investigación llamamos trabajo doméstico, digamos, este trabajo invisible, no remunerado, pero era profesional, era netamente jurídico. Quizás, me imagino incluso que algunos ni siquiera sabrían quizás que alguna de estas mujeres es abogada o trabajaba de eso. Pasaba como como un título, pero ahí quedaba. Por eso te preguntaba qué pasa después, porque por lo que nos contás y la investigación, hablamos de cosas de mujer, con pregunta, hablamos de abogadas, escribanas y juezas en los años 50, 70 aquí en La Plata. Después cuando, claro, el acceso a la universidad, en apariencia, bueno, por lo menos no es tan dificultoso. Imagino que no todas las mujeres tampoco podían ingresar a ese estudio, convengamos. Pero claro, y después, cuando te casás y tenés hijos, que era como el destino, el ejercicio de la profesión, me parece que ahí viene el problema o la reducción. ¿Y la jueza? Exactamente. Y las juezas, bueno, es exactamente lo que estabas diciendo, ¿no? Como cuando van por la universidad, medio que todas iban por el mismo caminito, ¿no? Ahora, cuando de pronto se abrían al medio profesional, bueno, tenían estas diversas opciones que venimos hablando. La tercera opción era esto, las juezas, ¿no? Las juezas y, podríamos decir, las funcionarias judiciales, porque había juezas, había secretarias de juzgado, había defensoras, había fiscales. Una de las cosas que yo veo en mi investigación es que el Poder Judicial se vuelve un lugar atractivo para las mujeres. Digamos, a contrapelo de lo que yo me hubiese imaginado. Yo, si bien vengo de una familia de juristas, mi carrera de grado no fue derecho, nunca me quise dedicar al derecho, entonces tampoco tenía mucha idea yo de todo este mundo. Era eso, claro. Entonces, una de mis sorpresas tuvo que ver con que el Poder Judicial era un espacio muy atractivo para las mujeres por las condiciones de ese trabajo, ¿no? Digo, el hecho de que tuviera un horario fijo, cosas que abogacía no te podía, digo, el ejercicio libre de la abogacía no te daba. Claro. El régimen de licencias, ¿no? Digo, tienen licencias que son muy compatibles con los horarios escolares. El horario de trabajo era compatible con el horario escolar y las licencias eran compatibles con las vacaciones de los chicos. Claro. Entonces, eso hacía que ya fuera muy atractivo para las mujeres incorporarse al Poder Judicial. Y después también se dio otra cuestión, que es que las secretarias de juzgados podían contar con el título de escribana, no era necesario tener el título de abogada. Entonces también, en esto que veníamos hablando de que había muchas mujeres en escribanía, bueno, fue también una salida para las escribanas. Claro.
No, digo, y vos estudiaste la situación acá en la ciudad de La Plata, pero ¿pudiste chusmear cómo era por ahí en Ciudad de Buenos Aires? Porque no, La Plata es ciudad capital finalmente. Claro. Pero no sé si viste si había alguna diferencia, si se marcaba alguna diferencia. En cuanto a las mujeres en el ejercicio profesional. Claro, sí. Mira, lo que tiene, digamos, el desafío de abordar este tema en Argentina es que tenemos un montón, digamos, que el Poder Judicial, tenemos un montón de poderes judiciales provinciales, claro, ¿no? Entonces, es verdad que para poder comparar deberíamos tener más investigaciones de este mismo periodo. Claro, tendría que haber una de estas en cada... Exactamente. Pude hacer algunos cruces con algunas investigaciones del mismo periodo, por ejemplo, para la provincia de La Pampa, porque ahí hay un investigador que está trabajando sobre profesionales del derecho en general. No trabaja tanto sobre mujeres, pero sí sobre profesionales del derecho allá, y pude, por ejemplo, constatar que allá también las mujeres tuvieron una presencia estimable en escribanía. No tenemos claro aún, faltan investigaciones como para determinar si la experiencia en la abogacía ocurrió parecido a la provincia de Buenos Aires, o esto que te contaba del Poder Judicial. También nos falta saber si en el Poder Judicial sucedió en los poderes judiciales, de las otras provincias, sucedió parecido a lo que vimos acá. Sí, hay investigaciones más recientes de mujeres en el Poder Judicial. Eso sí, hay más provincias, más cerca del presente, digamos. Ok, no focalizadas, porque vos llegaste de 50 al 70, o sea, más venido para... ¿Sabés que pensaba que, cómo, volvemos al punto de este libro, ¿no? Cosas de mujer, pregunta. Abogadas, escribanas y juezas entre la profesión y el cuidado, del 50 al 70 en La Plata. Estamos hablando con Rosario Gómez Moya. ¿Cómo este libro, por todo lo que vos estás contando, sirve también como un disparador para analizar en general la vida social y política también, ¿no? Y de cuidados que tenían las mujeres? Porque generalmente se pensaba más que en esa época el destino, si había un destino universitario, era excepcionalmente médica o docente. No se habló tanto de esta actividad, ¿no? De escribanías, de abogadas y demás. Me parece que le suma para tener como una visión. Yo creo que tiene que ver con... Perdón. Sí. Creo que tiene que ver también con el periodo que yo elegí. En las primeras universitarias que en Argentina estuvieron a principios del siglo XX, en Argentina tenemos una tradición, de mujeres en la universidad importante, que tiene que se remonta a fines del siglo XIX y que a lo largo del siglo XX las mujeres se fueron incorporando a la universidad. Como bien vos decís, las primeras universitarias estaban más ligadas a los profesorados, a medicina, a incluso, bioquímica, como te contaba de mi bisabuela, a odontología. Y una de las cosas que yo veo en los 50 y en los 60 es que, por un lado, hay una expansión muy grande de la universidad en general. En esa expansión del nivel universitario, las mujeres participan de una manera muy importante. Y no solo crece el número de mujeres, sino que también se diversifican las elecciones de estas mujeres en términos vocacionales, ¿no? Ajá. Y es en ese periodo en que derecho se vuelve una opción relevante para las mujeres. No había sucedido así antes. Claro. Si bien tenemos abogadas, ¿no? La primera abogada de nuestro país fue María Angélica Barreda, y ella egresó de acá de la UNLP en 1910. Y bueno, es un existían, no es que no existían, estaban, pero eran minoría, ¿no? En una abrumadora mayoría de varones. Claro, es súper interesante esto que nos estás contando. Y lo que tiene que ver con, que lo mencionamos muy rápido, la clase económica, no la que a veces va atada a la clase social, ¿no? Pero la clase económica en general, estamos hablando de mujeres que tenían una familia con acceso a... no hablamos de las márgenes, no hablamos de mujeres que por ahí vivían en una situación con más necesidades de trabajo, que no tenían un acompañamiento familiar. Mira, yo relativizaría eso. Por supuesto que es muy necesario decir y nombrar que para estudiar una carrera universitaria, una persona necesita, sobre todo, esto es algo que me marcó muy bien mi codirectora en un momento y me quedó muy grabado porque es así, una persona necesita tiempo. Sí.
o sea, tiempo necesitas sí o sí. Y el tiempo sabemos que en este mundo en el que estamos significa dinero. Pero también, como te contaba, Derecho es una carrera que permitió que las personas trabajaran mientras la estudiaban. Entonces, yo entre mis entrevistadas encontré bastante variedad en cuanto a su origen socioeconómico, ¿no? Digo, muchas de ellas fueron primeras universitarias de sus familias. No todas. Había algunas que sí eran, como mi abuela, por ejemplo, universitarias de segunda generación, de familias de La Plata, que vivían en la casa de sus papás, con lo cual, digo, si bien mi abuela también trabajó durante la carrera, digo, tenía como resuelta su vida, donde dormía, qué comía, etcétera. Pero yo también entrevisté muchas mujeres que vinieron, que eran estudiantes, lo que hoy llamamos estudiantes del interior. Ah, mira. Y que sus papás no podían mandarles plata. Varias de ellas habían hecho arreglos con sus familias que, por ejemplo, las podían mantener el primer año hasta que ellas se asentaran y después tenían que conseguir un trabajo y valerse por sí mismas en la carrera. Y eso ocurrió un montón. Y durante ese primer año vivían en pensiones, no vivían, digamos, en departamentos solas, no, eran personas que, digamos, que habían tenido que transitar por ahí situaciones de escasez para poder recibirse. Digamos, no es como el imaginario de las personas como muy acomodada, digamos, de una clase social muy acomodada al que estudiaba Derecho, como también lo podemos pensar hoy, me parece. No sé, no es mi objeto de estudio, pero creo que Derecho es una carrera que atrae personas de distinta procedencia. Claro. Te habilita en este sistema que tienen de estudios, por ahí no es tan intenso en cuanto a horarios. Exacto. Y eso como por ahí otros, sí es cierto. Habría que ver ahora, qué pasa ahora, que me acordaba esto, ¿no? La relación entre la profesión, las tareas de cuidado. Viste que hubo un auge de las mujeres que cuando que maternan, abandonan el trabajo, viste, hubo como, no sé si hubo un auge real o medio una publicidad de ese auge. Pero bueno, mira cómo nos hemos pasado. Cosas de mujer, ¿esto dónde se puede conseguir el libro? Se puede conseguir ¿Por PDF, algo así? Se puede conseguir por internet, en la página, en la tienda del Grupo Editor Universitario. Bien. Ahí están todos los números de la colección, incluido. Y la colección es Puntos de Fuga. Puntos de Fuga, exactamente. Y bueno, creo que esa es la forma más directa de conseguirlo. Ok, perfecto. Puntos de Fuga, historias de mujeres y estudios de género, esa es la colección general. Cosas de mujer, se indaga sobre escribanas, juezas, abogadas de la Ciudad de La Plata del 50 al 70. Rosario Gómez Moya, muchas gracias por venirte. Favor, un gusto. Esto fue la columna del Cine como todos los lunes. ¿Y metemos música, Ale? Sí que sí, ¿para qué? Ahora la tengo que buscar. Carmen Sánchez Viamonte, mirá qué honor, y que nos acompaña cerrando la columna del cine, que tenía que ser Carmen Sánchez Viamonte, Mad Max.